Trabajaba como vigilante nocturno en un edificio de apartamentos antiguo. El trabajo era aburrido, hacer rondas cada hora, revisar las cámaras, mantenerme despierto. Pagaban bien por no hacer casi nada. O eso pensaba. Todo empezó un invierno muy frío. Llevaba 3 meses en el puesto cuando empezaron las cosas raras. La primera noche fue sutil, el reloj se detuvo exactamente a las 3 de la mañana. Lo anoté en el registro como una anomalía técnica y seguí con mi turno. La segunda semana fue peor. Las cámaras del tercer piso empezaron a mostrar interferencias exactamente a las 3:15 de la mañana. Siempre a la misma hora. Y en medio de la estática, a veces creía ver una silueta. Una figura que no debería estar ahí porque yo era el único en el edificio. Hablé con el vigilante del turno anterior. Se puso pálido cuando le conté. «Tú también lo has visto», dijo. No era una pregunta. Me contó que llevaba meses viéndolo. Que había reportado las anomalías pero nadie le creyó. Que había intentado renunciar 3 veces pero siempre algo se lo impedía. La noche que todo cambió, decidí subir al tercer piso durante la interferencia. Se me erizó el vello de los brazos. El ascensor se detuvo entre pisos durante 30 segundos eternos. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo estaba diferente. Las luces de emergencia parpadeaban creando sombras imposibles. Lo vi al final del corredor. No era una persona. Era algo que intentaba parecer una persona pero fallaba en los detalles. Sus proporciones estaban mal. Sus movimientos eran fluidos pero incorrectos. Y cuando giró lo que debería ser su cabeza hacia mí, supe que me había estado esperando. No recuerdo cómo volví a la cabina de seguridad. El registro de esa noche muestra que estuve inconsciente durante 40 minutos. Pero lo peor es lo que mostraban las cámaras, yo, inmóvil en el suelo del tercer piso. Y esa cosa, inclinada sobre mí, haciendo algo que las cámaras no lograron captar con claridad. Renuncié al día siguiente. Pero a veces, cuando paso cerca de ese edificio, las luces del tercer piso parpadean. Y sé que me está esperando para terminar lo que empezó. Cada vez que recuerdo esa experiencia, me cuestiono mi percepción de la realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas sin respuesta son las que más nos atormentan. Desde entonces, duermo con la luz encendida. Verifico las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me he vuelto una persona diferente. Más cautelosa. Más consciente de las sombras en los rincones. A veces me pregunto si habré imaginado todo. Si fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y ninguna explicación racional puede borrar ese terror primario que experimenté. He intentado hablar de esto con psicólogos, con amigos, con familia. Nadie me cree. Y quizás es mejor así. Porque si me creyeran, tendrían que aceptar que el mundo no es tan seguro como pensamos. Era una noche de verano. Estaba acampando solo en un sendero en medio de la nada. Necesitaba desconectar de todo, alejarme de la ciudad, del ruido, del estrés. 3 días en medio de la naturaleza. Solo yo, mi tienda y el silencio del bosque. La primera noche fue perfecta. Dormí mejor de lo que había dormido en meses. La segunda noche, algo cambió. A eso de las 2 de la mañana, me despertó un ruido. Algo caminaba alrededor de mi tienda. Pasos lentos, deliberados. Asumí que era un animal y esperé a que se fuera. Pero los pasos no se fueron. Siguieron durante horas. Dando vueltas. Siempre a la misma distancia. Cuando finalmente amaneció y salí a investigar, encontré las huellas. Eran humanas. Descalzas. Pero había algo mal con ellas, tenían 6 dedos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Empaqué todo para irme. Pero cuando intenté encontrar el sendero de vuelta, no estaba. Caminé durante horas. El bosque se veía igual en todas direcciones. El sol no se movía en el cielo. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Encontré una cabaña que no estaba en ningún mapa.
La puerta estaba abierta. Adentro, todo estaba cubierto de polvo excepto por una mesa en el centro. Sobre la mesa había fotografías. Docenas de fotografías. Todas de personas acampando en este bosque. Todas con una fecha escrita atrás. Y todas con una X tachando sus caras. La última fotografía era de mí. Tomada esa misma mañana. Desde un ángulo que sugería que quien la tomó estaba muy cerca de mi tienda. La fecha en la parte trasera era de mañana. Y mi cara aún no estaba tachada. Corrí. No sé cómo, pero eventualmente encontré una carretera. Un camionero me recogió. Cuando le describí dónde había estado acampando, palideció. Esa zona ha estado cerrada por 20 años, me dijo. Desde que empezaron a desaparecer excursionistas. Han pasado 3 años. Nunca volví a acampar. Pero cada aniversario de esa noche, encuentro una fotografía nueva debajo de mi puerta. Una foto mía, tomada sin que yo lo sepa. Con una fecha futura escrita atrás. Y cada año, la fecha está más cerca. Cada vez que recuerdo esa experiencia, me cuestiono mi percepción de la realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas sin respuesta son las que más nos atormentan. Desde entonces, duermo con la luz encendida. Verifico las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me he vuelto una persona diferente. Más cautelosa. Más consciente de las sombras en los rincones. He intentado hablar de esto con psicólogos, con amigos, con familia. Nadie me cree. Y quizás es mejor así. Porque si me creyeran, tendrían que aceptar que el mundo no es tan seguro como pensamos. A veces me pregunto si habré imaginado todo. Si fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y ninguna explicación racional puede borrar ese terror primario que experimenté. Todo empezó un invierno muy frío. Estaba acampando solo en una cabaña aislada. Necesitaba desconectar de todo, alejarme de la ciudad, del ruido, del estrés. 3 días en medio de la naturaleza. Solo yo, mi tienda y el silencio del bosque. La primera noche fue perfecta. Dormí mejor de lo que había dormido en meses. La segunda noche, algo cambió. A eso de las 2 de la mañana, me despertó un ruido. Algo caminaba alrededor de mi tienda. Pasos lentos, deliberados. Asumí que era un animal y esperé a que se fuera. Pero los pasos no se fueron. Siguieron durante horas. Dando vueltas. Siempre a la misma distancia. Cuando finalmente amaneció y salí a investigar, encontré las huellas. Eran humanas. Descalzas. Pero había algo mal con ellas, tenían 6 dedos. Se me erizó el vello de los brazos. Empaqué todo para irme. Pero cuando intenté encontrar el sendero de vuelta, no estaba. Caminé durante horas. El bosque se veía igual en todas direcciones. El sol no se movía en el cielo. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Encontré una cabaña que no estaba en ningún mapa. La puerta estaba abierta. Adentro, todo estaba cubierto de polvo excepto por una mesa en el centro. Sobre la mesa había fotografías. Docenas de fotografías. Todas de personas acampando en este bosque. Todas con una fecha escrita atrás. Y todas con una X tachando sus caras. La última fotografía era de mí. Tomada esa misma mañana. Desde un ángulo que sugería que quien la tomó estaba muy cerca de mi tienda. La fecha en la parte trasera era de mañana. Y mi cara aún no estaba tachada. Corrí. No sé cómo, pero eventualmente encontré una carretera. Un camionero me recogió. Cuando le describí dónde había estado acampando, palideció. Esa zona ha estado cerrada por 20 años, me dijo. Desde que empezaron a desaparecer excursionistas. Han pasado 3 años. Nunca volví a acampar. Pero cada aniversario de esa noche, encuentro una fotografía nueva debajo de mi puerta. Una foto mía, tomada sin que yo lo sepa. Con una fecha futura escrita atrás. Y cada año, la fecha está más cerca.
Cada vez que recuerdo esa experiencia, me cuestiono mi percepción de la realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas sin respuesta son las que más nos atormentan. A veces me pregunto si habré imaginado todo. Si fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y ninguna explicación racional puede borrar ese terror primario que experimenté. Desde entonces, duermo con la luz encendida. Verifico las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me he vuelto una persona diferente. Más cautelosa. Más consciente de las sombras en los rincones. He intentado hablar de esto con psicólogos, con amigos, con familia. Nadie me cree. Y quizás es mejor así. Porque si me creyeran, tendrían que aceptar que el mundo no es tan seguro como pensamos. Trabajaba como vigilante nocturno en un edificio de apartamentos antiguo. El trabajo era aburrido, hacer rondas cada hora, revisar las cámaras, mantenerme despierto. Pagaban bien por no hacer casi nada. O eso pensaba. Era octubre, cerca de Halloween. Llevaba 3 meses en el puesto cuando empezaron las cosas raras. La primera noche fue sutil, el reloj se detuvo exactamente a las 3 de la mañana. Lo anoté en el registro como una anomalía técnica y seguí con mi turno. La segunda semana fue peor. Las cámaras del tercer piso empezaron a mostrar interferencias exactamente a las 3:15 de la mañana. Siempre a la misma hora. Y en medio de la estática, a veces creía ver una silueta. Una figura que no debería estar ahí porque yo era el único en el edificio. Hablé con el vigilante del turno anterior. Se puso pálido cuando le conté. «Tú también lo has visto», dijo. No era una pregunta. Me contó que llevaba meses viéndolo. Que había reportado las anomalías pero nadie le creyó. Que había intentado renunciar 3 veces pero siempre algo se lo impedía. La noche que todo cambió, decidí subir al tercer piso durante la interferencia. Un escalofrío recorrió mi espalda. El ascensor se detuvo entre pisos durante 30 segundos eternos. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo estaba diferente. Las luces de emergencia parpadeaban creando sombras imposibles. Lo vi al final del corredor. No era una persona. Era algo que intentaba parecer una persona pero fallaba en los detalles. Sus proporciones estaban mal. Sus movimientos eran fluidos pero incorrectos. Y cuando giró lo que debería ser su cabeza hacia mí, supe que me había estado esperando. No recuerdo cómo volví a la cabina de seguridad. El registro de esa noche muestra que estuve inconsciente durante 40 minutos. Pero lo peor es lo que mostraban las cámaras, yo, inmóvil en el suelo del tercer piso. Y esa cosa, inclinada sobre mí, haciendo algo que las cámaras no lograron captar con claridad. Renuncié al día siguiente. Pero a veces, cuando paso cerca de ese edificio, las luces del tercer piso parpadean. Y sé que me está esperando para terminar lo que empezó. Desde entonces, duermo con la luz encendida. Verifico las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me he vuelto una persona diferente. Más cautelosa. Más consciente de las sombras en los rincones. A veces me pregunto si habré imaginado todo. Si fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y ninguna explicación racional puede borrar ese terror primario que experimenté. Cada vez que recuerdo esa experiencia, me cuestiono mi percepción de la realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas sin respuesta son las que más nos atormentan. He intentado hablar de esto con psicólogos, con amigos, con familia. Nadie me cree. Y quizás es mejor así. Porque si me creyeran, tendrían que aceptar que el mundo no es tan seguro como pensamos. Esto pasó cuando tenía 19 años. Mi prima y yo decidimos explorar una granja a las afueras. Todos en el pueblo decían que estaba maldita, pero nosotros no creíamos en esas cosas. Qué equivocados estábamos. La primera señal de que algo andaba mal fue cuando cruzamos el umbral. Una sensación de pánico me invadió. Olía a algo podrido sin razón aparente, pero lo ignoramos.
Éramos jóvenes y estúpidos. La casa tenía 3 pisos. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz amarillento que se desprendía en tiras. Había muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas esperando. El olor a humedad y a algo más que no pude identificar impregnaba todo. Subimos al segundo piso. Mi prima iba delante con la linterna. De repente se detuvo. ¿Escuchaste eso?, susurró. Yo no había escuchado nada. Pero entonces lo oí, un golpe sordo, rítmico, que venía de arriba. Como si alguien estuviera golpeando el suelo con los pies. Deberíamos habernos ido en ese momento. Pero la curiosidad pudo más. Subimos al tercer piso. Había una única puerta al final del pasillo. Estaba entreabierta. La luz de la linterna reveló una habitación vacía excepto por una mecedora. Y la mecedora se estaba moviendo sola. Una sensación de pánico me invadió. Mi prima dejó caer la linterna. En la oscuridad momentánea, vi algo que nunca olvidaré, una figura en la esquina de la habitación. No tenía rostro. Solo una masa oscura donde debería estar su cara. Y estaba mirando hacia nosotros. Corrimos. No sé cómo bajamos las escaleras sin caernos. No sé cómo encontramos la salida. Solo sé que cuando llegamos al coche, mi prima tenía marcas de arañazos en el brazo. Marcas que no estaban ahí antes. Han pasado años desde entonces. Nunca volvimos a hablar de esa noche. Pero a veces, en las madrugadas, todavía escucho ese golpeteo rítmico. Y cuando miro mi reflejo en el espejo oscuro, juraría que hay algo sin rostro detrás de mí. Cada vez que recuerdo esa experiencia, me cuestiono mi percepción de la realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas sin respuesta son las que más nos atormentan. Desde entonces, duermo con la luz encendida. Verifico las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me he vuelto una persona diferente. Más cautelosa. Más consciente de las sombras en los rincones. A veces me pregunto si habré imaginado todo. Si fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y ninguna explicación racional puede borrar ese terror primario que experimenté. He intentado hablar de esto con psicólogos, con amigos, con familia. Nadie me cree. Y quizás es mejor así. Porque si me creyeran, tendrían que aceptar que el mundo no es tan seguro como pensamos. Sucedió una madrugada de sábado. Mi vecino y yo decidimos explorar una cabaña aislada. Todos en el pueblo decían que estaba maldita, pero nosotros no creíamos en esas cosas. Qué equivocados estábamos. La primera señal de que algo andaba mal fue cuando cruzamos el umbral. El silencio se volvió ensordecedor. La temperatura bajó varios grados de repente, pero lo ignoramos. Éramos jóvenes y estúpidos. La casa tenía 3 pisos. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz amarillento que se desprendía en tiras. Había muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas esperando. El olor a humedad y a algo más que no pude identificar impregnaba todo. Subimos al segundo piso. Mi vecino iba delante con la linterna. De repente se detuvo. ¿Escuchaste eso?, susurró. Yo no había escuchado nada. Pero entonces lo oí, un golpe sordo, rítmico, que venía de arriba. Como si alguien estuviera golpeando el suelo con los pies. Deberíamos habernos ido en ese momento. Pero la curiosidad pudo más. Subimos al tercer piso. Había una única puerta al final del pasillo. Estaba entreabierta. La luz de la linterna reveló una habitación vacía excepto por una mecedora. Y la mecedora se estaba moviendo sola. El silencio se volvió ensordecedor. Mi vecino dejó caer la linterna. En la oscuridad momentánea, vi algo que nunca olvidaré, una figura en la esquina de la habitación. No tenía rostro. Solo una masa oscura donde debería estar su cara. Y estaba mirando hacia nosotros. Corrimos. No sé cómo bajamos las escaleras sin caernos. No sé cómo encontramos la salida.
Solo sé que cuando llegamos al coche, mi vecino tenía marcas de arañazos en el brazo. Marcas que no estaban ahí antes. Han pasado años desde entonces. Nunca volvimos a hablar de esa noche. Pero a veces, en las madrugadas, todavía escucho ese golpeteo rítmico. Y cuando miro mi reflejo en el espejo oscuro, juraría que hay algo sin rostro detrás de mí. A veces me pregunto si habré imaginado todo. Si fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y ninguna explicación racional puede borrar ese terror primario que experimenté. He intentado hablar de esto con psicólogos, con amigos, con familia. Nadie me cree. Y quizás es mejor así. Porque si me creyeran, tendrían que aceptar que el mundo no es tan seguro como pensamos. Desde entonces, duermo con la luz encendida. Verifico las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me he vuelto una persona diferente. Más cautelosa. Más consciente de las sombras en los rincones. Cada vez que recuerdo esa experiencia, me cuestiono mi percepción de la realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas sin respuesta son las que más nos atormentan. Trabajaba como vigilante nocturno en un edificio de apartamentos antiguo. El trabajo era aburrido, hacer rondas cada hora, revisar las cámaras, mantenerme despierto. Pagaban bien por no hacer casi nada. O eso pensaba. Ocurrió hace 3 años. Llevaba 3 meses en el puesto cuando empezaron las cosas raras. La primera noche fue sutil, olía a algo podrido sin razón aparente. Lo anoté en el registro como una anomalía técnica y seguí con mi turno. La segunda semana fue peor. Las cámaras del tercer piso empezaron a mostrar interferencias exactamente a las 3:15 de la mañana. Siempre a la misma hora. Y en medio de la estática, a veces creía ver una silueta. Una figura que no debería estar ahí porque yo era el único en el edificio. Hablé con el vigilante del turno anterior. Se puso pálido cuando le conté. «Tú también lo has visto», dijo. No era una pregunta. Me contó que llevaba meses viéndolo. Que había reportado las anomalías pero nadie le creyó. Que había intentado renunciar 3 veces pero siempre algo se lo impedía. La noche que todo cambió, decidí subir al tercer piso durante la interferencia. El aire se volvió denso y frío. El ascensor se detuvo entre pisos durante 30 segundos eternos. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo estaba diferente. Las luces de emergencia parpadeaban creando sombras imposibles. Lo vi al final del corredor. No era una persona. Era algo que intentaba parecer una persona pero fallaba en los detalles. Sus proporciones estaban mal. Sus movimientos eran fluidos pero incorrectos. Y cuando giró lo que debería ser su cabeza hacia mí, supe que me había estado esperando. No recuerdo cómo volví a la cabina de seguridad. El registro de esa noche muestra que estuve inconsciente durante 40 minutos. Pero lo peor es lo que mostraban las cámaras, yo, inmóvil en el suelo del tercer piso. Y esa cosa, inclinada sobre mí, haciendo algo que las cámaras no lograron captar con claridad. Renuncié al día siguiente. Pero a veces, cuando paso cerca de ese edificio, las luces del tercer piso parpadean. Y sé que me está esperando para terminar lo que empezó. A veces me pregunto si habré imaginado todo. Si fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y ninguna explicación racional puede borrar ese terror primario que experimenté. Desde entonces, duermo con la luz encendida. Verifico las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me he vuelto una persona diferente. Más cautelosa. Más consciente de las sombras en los rincones. He intentado hablar de esto con psicólogos, con amigos, con familia. Nadie me cree. Y quizás es mejor así. Porque si me creyeran, tendrían que aceptar que el mundo no es tan seguro como pensamos. Cada vez que recuerdo esa experiencia, me cuestiono mi percepción de la realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas sin respuesta son las que más nos atormentan. Trabajaba como vigilante nocturno en un hotel viejo del centro.
El trabajo era aburrido, hacer rondas cada hora, revisar las cámaras, mantenerme despierto. Pagaban bien por no hacer casi nada. O eso pensaba. Todo empezó un invierno muy frío. Llevaba 3 meses en el puesto cuando empezaron las cosas raras. La primera noche fue sutil, la radio empezó a emitir estática. Lo anoté en el registro como una anomalía técnica y seguí con mi turno. La segunda semana fue peor. Las cámaras del tercer piso empezaron a mostrar interferencias exactamente a las 3:15 de la mañana. Siempre a la misma hora. Y en medio de la estática, a veces creía ver una silueta. Una figura que no debería estar ahí porque yo era el único en el edificio. Hablé con el vigilante del turno anterior. Se puso pálido cuando le conté. «Tú también lo has visto», dijo. No era una pregunta. Me contó que llevaba meses viéndolo. Que había reportado las anomalías pero nadie le creyó. Que había intentado renunciar 3 veces pero siempre algo se lo impedía. La noche que todo cambió, decidí subir al tercer piso durante la interferencia. El silencio se volvió ensordecedor. El ascensor se detuvo entre pisos durante 30 segundos eternos. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo estaba diferente. Las luces de emergencia parpadeaban creando sombras imposibles. Lo vi al final del corredor. No era una persona. Era algo que intentaba parecer una persona pero fallaba en los detalles. Sus proporciones estaban mal. Sus movimientos eran fluidos pero incorrectos. Y cuando giró lo que debería ser su cabeza hacia mí, supe que me había estado esperando. No recuerdo cómo volví a la cabina de seguridad. El registro de esa noche muestra que estuve inconsciente durante 40 minutos. Pero lo peor es lo que mostraban las cámaras, yo, inmóvil en el suelo del tercer piso. Y esa cosa, inclinada sobre mí, haciendo algo que las cámaras no lograron captar con claridad. Renuncié al día siguiente. Pero a veces, cuando paso cerca de ese edificio, las luces del tercer piso parpadean. Y sé que me está esperando para terminar lo que empezó. Desde entonces, duermo con la luz encendida. Verifico las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me he vuelto una persona diferente. Más cautelosa. Más consciente de las sombras en los rincones. Cada vez que recuerdo esa experiencia, me cuestiono mi percepción de la realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas sin respuesta son las que más nos atormentan. A veces me pregunto si habré imaginado todo. Si fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y ninguna explicación racional puede borrar ese terror primario que experimenté. He intentado hablar de esto con psicólogos, con amigos, con familia. Nadie me cree. Y quizás es mejor así. Porque si me creyeran, tendrían que aceptar que el mundo no es tan seguro como pensamos. Trabajaba como vigilante nocturno en un parking subterráneo. El trabajo era aburrido, hacer rondas cada hora, revisar las cámaras, mantenerme despierto. Pagaban bien por no hacer casi nada. O eso pensaba. Era pleno agosto. Llevaba 3 meses en el puesto cuando empezaron las cosas raras. La primera noche fue sutil, escuché pasos donde no debía haber nadie. Lo anoté en el registro como una anomalía técnica y seguí con mi turno. La segunda semana fue peor. Las cámaras del tercer piso empezaron a mostrar interferencias exactamente a las 3:15 de la mañana. Siempre a la misma hora. Y en medio de la estática, a veces creía ver una silueta. Una figura que no debería estar ahí porque yo era el único en el edificio. Hablé con el vigilante del turno anterior. Se puso pálido cuando le conté. «Tú también lo has visto», dijo. No era una pregunta. Me contó que llevaba meses viéndolo. Que había reportado las anomalías pero nadie le creyó. Que había intentado renunciar 3 veces pero siempre algo se lo impedía. La noche que todo cambió, decidí subir al tercer piso durante la interferencia. Una sensación de pánico me invadió. El ascensor se detuvo entre pisos durante 30 segundos eternos. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo estaba diferente.
Las luces de emergencia parpadeaban creando sombras imposibles. Lo vi al final del corredor. No era una persona. Era algo que intentaba parecer una persona pero fallaba en los detalles. Sus proporciones estaban mal. Sus movimientos eran fluidos pero incorrectos. Y cuando giró lo que debería ser su cabeza hacia mí, supe que me había estado esperando. No recuerdo cómo volví a la cabina de seguridad. El registro de esa noche muestra que estuve inconsciente durante 40 minutos. Pero lo peor es lo que mostraban las cámaras, yo, inmóvil en el suelo del tercer piso. Y esa cosa, inclinada sobre mí, haciendo algo que las cámaras no lograron captar con claridad. Renuncié al día siguiente. Pero a veces, cuando paso cerca de ese edificio, las luces del tercer piso parpadean. Y sé que me está esperando para terminar lo que empezó. He intentado hablar de esto con psicólogos, con amigos, con familia. Nadie me cree. Y quizás es mejor así. Porque si me creyeran, tendrían que aceptar que el mundo no es tan seguro como pensamos. Desde entonces, duermo con la luz encendida. Verifico las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Me he vuelto una persona diferente. Más cautelosa. Más consciente de las sombras en los rincones. Cada vez que recuerdo esa experiencia, me cuestiono mi percepción de la realidad. ¿Qué era aquello? ¿Por qué me eligió a mí? Las preguntas sin respuesta son las que más nos atormentan. A veces me pregunto si habré imaginado todo. Si fue mi mente jugándome una mala pasada. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y ninguna explicación racional puede borrar ese terror primario que experimenté.